Este vídeo es de un juego. Lea detenidamente las instrucciones. En caso de duda, consulte con su jugón de cabecera. Y este día tan nublado es para echarse un Arkham Noir. Hola, soy Rodo. Bienvenidos. Espero que tengáis a mano vuestra lupa y vuestra pipa, porque hoy vamos a jugar a Arkham Noir, un juego en solitario inspirado en relatos de H.P. Lovecraft. En concreto, de los relatos de El que acecha en el umbral, Lo innombrable y Los sueños en la casa de la bruja, que es el subtítulo de este juego. El caso 1, los asesinatos del culto de la bruja. En este juego encarnaremos el papel de un detective que tiene que ir haciendo frente a una serie de asesinatos antes de que se vuelva loco o se acaben de producir un número concreto de asesinatos. Dispondremos de una serie de cartas, que son cartas de pista, que están formadas por un gran número de iconos y tienen un dibujito pues, inspirado en los libros que os he comentado. Para empezar a jugar hay que preparar una pila principal de 5 cartas que van a ser las distintas pistas que voy a ir encontrando a lo largo de mis investigaciones. Esta se considera la fila principal, pero siempre vamos a actuar sobre la primera carta de estas pistas, que se llama la carta principal. Además, siempre tendremos dos casos abiertos, que son pues, dos asesinatos que ha ocurrido ya. La disposición de las cartas es esta. Hay aquí una serie de cartas de referencia que son pues, para poner las cartas a su alrededor, que indican las fichas de dónde está el descarte, dónde está la penalización por tiempo, dónde encontramos distintos elementos del juego que van a servir pues, para evitar tener que comprarnos un tablero y hacer el juego en cajitas, chiquitito, transportable, manejable y barato. Y pequeño, que ocupe poco espacio en la balda, que también se agradece. Las cartas de pista tienen varias partes y dependiendo de los símbolos que aparecen en ellas representan tipos de pista que pueden ser pues evidencias o amenazas, artefactos, localizaciones, criaturas, personas de interés, que van a ayudarnos a resolver el caso. Los casos se resuelven cuando tengamos 5 de pistas diferentes asociadas a un caso. En este caso tenemos dos asesinatos que son el de Walter Gilman, que era un estudiante, y de Asenat Wade, que también era otra estudiante. Hay diversos asesinatos en un mazo, donde se cogerán no todos, sino una serie de ellos. El, el juego se juega en solitario y bueno, empezamos con una carta con una mano de 3 cartas que la voy a colocar aquí para que se vea, pero esto representa mi mano inicial de cartas, de pistas que yo puedo jugar. Esto es un set collection, es decir, tengo que intentar coger un símbolo de cada tipo lo mejor posible para ir colocándolo en mis casos abiertos. Puedo tener, pues hasta en el juego base, 3 hasta 5 casos abiertos, pero si tuviera que abrir algún caso porque se llenaran ciertas zonas del tablero o se acabara el mazo, perdería. Es decir, en formas de perder, en el momento en el que yo tenga que sacar una carta del mazo de asesinatos y no de víctimas y no haya carta, o aquí haya 5 cartas de locura, se, se perderá el juego. La única forma de ganar es obteniendo una perspectiva general del caso, porque hay que enlazar estos dos casos, y eso se hace obteniendo cartas que tengan el símbolo de la ficha de puzzle. ¿Vale? Ahora explicaré cómo se juegan. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de juego y vamos a explicar las distintas acciones. Hay una fase de acciones en las que tengo que elegir sobre esta carta hacer hasta 5 cosas distintas, una de ellas, una de 5 cosas, y después va a haber una fase de mantenimiento. Como esto es mejor jugarlo que explicarlo solamente, vamos a hacer una pequeña mezcla entre jugar y explicar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la fase de acciones sobre esta carta principal, decir qué vamos a hacer. Vamos a jugarla sobre uno de los casos abiertos. Para poder jugarla sobre un caso abierto, la pista o el método, perdón, el método de investigación que aparece en la carta, en la parte izquierda,
tiene que coincidir con alguno de los métodos de investigación de la carta, de la carta que ya hay en ese caso. En el caso de primero solo está la carta de víctima, entonces yo podría, por ejemplo, jugar esta carta sobre este caso. No lo podría jugar sobre este porque el símbolo no corresponde con ninguno de los dos símbolos de investigación. Esto representaría que he ido a ver al casero Paul Dombrowski y me está dando información sobre el personaje asesinado. Todas las cartas de pista, bueno, todas no, muchas de las cartas de pista tienen abajo un apartado que es una acción que se hace siempre que se juega una carta sobre este caso. Este es el caso del Walter y este es el caso de Asenat. Son dos casos de dos personas distintas. Esto es un ayudante que tengo, que lo puedo utilizar solo una vez durante la partida. Cada vez que yo coloco una carta aquí, en la fila, ejecuto todos los símbolos que haya en ese caso. Hay algunos símbolos que son de color marroncito, que son opcionales. Y hay otros símbolos que son de color negro, como por ejemplo esos, que son obligatorios. Iré haciendo, si los símbolos opcionales son, si quiero hacerlo, lo hago, y si los símbolos obligatorios, no. En este caso, por ejemplo, mi casero plan Dombrowski me dice que puedo, para eso tenemos la hoja de ayuda, coger una carta de la fila principal, que es esta, antes de que se refresque. Como me interesa coger símbolos distintos, es decir, por ejemplo, una persona, una evidencia, una localización, pues a lo mejor me interesa coger, por ejemplo, esta carta para tener opción de jugarla después o no, porque también tengo aquí cartas que me pueden servir, ¿de acuerdo? Para ir jugándolas en los distintos escenarios. Imaginemos que no hago la acción, ¿de acuerdo? Porque no me interesa, eso, en marrón no la hago. La siguiente, entraríamos en la fase de mantenimiento y se comprobarían las condiciones de victoria. Es decir, si tengo aquí 5 cartitas con el símbolo de ficha de puzzle. Después se comprobaría si hay una penalización por cordura. Es decir, si alguno de los casos en los que estoy investigando lo estoy tardando mucho. Después se aplicaría una penalización por tiempo. Igual, si estoy tardando mucho en los casos, es posible que tenga que sacar otra nueva víctima. He tardado mucho en resolver los casos y ha aparecido una nueva víctima. Y después se rellenaría la fila principal. En este caso sacaríamos otra cartita. En este siguiente turno podemos volver a jugar a esta carta, por ejemplo, pero esta carta la podemos jugar aquí abajo, porque corresponde el libro con el libro. Jugaríamos si queremos, su habilidad, que en este caso es coger una carta de un caso activo, que ahora mismo no tenemos un caso cerrado, que ahora mismo no tenemos ningún caso cerrado. Todo eso, toda la simbología aparece en la parte de aquí. Comprobaremos lo mismo, otro turno. Este es un juego que es bastante rápido una vez te conoces los iconos. Por ejemplo, para jugar esta carta podríamos intentar jugarla aquí abajo, pero no podemos porque no hay ningún libro. Aquí arriba tampoco podemos jugarla. De hecho, no nos interesaría jugarla aquí abajo porque nos dan dos pistas de tipo huella dactilar, que es una evidencia, y lo que necesitamos son 5 pistas de tipo distinto para poder resolver el caso. Entonces, pero en vez de jugarla aquí abajo, lo que podríamos hacer sería descartarla para jugar una de las cartas que tenemos en la mano. Recuerdo que tenemos 3 cartas en la mano que las podemos utilizar en vez de estas, que sería digamos, la segunda opción. Por ejemplo, yo podría jugar el padre Ivanichich, que es el sacerdote, para ponerlo en este caso activo, caso abierto. ¿Por qué me interesa ponerlo aquí y no aquí? Porque aquí ya tendría dos tipos y dos cartas con la misma pista y aunque lo puedo poner y no es malo, pero no es bueno, porque si tengo muchas cartas en una misma fila, he perdido mucho tiempo dando vueltas a un caso, es perder el tiempo y es perjudicial. Lo pondría aquí abajo. Tendría, en este caso, dos tipos distintos de pistas para resolverlo. Recordad que necesitamos 5 tipos. Si conseguimos los 6, que son los 6 que hay, tendríamos una ventaja después. Cuando descartamos una carta, no siempre va a la pila de descarte. En este caso sí. Si la carta tiene un símbolo de relojito, que es este de aquí, iría a una pila, digamos, temporal especial de pilas de descarte. Imaginemos que en vez de salir esa carta, la que estaba esta. Pues esta carta, en vez de ir aquí, como tiene el símbolo de relojito aquí abajo a la derecha,
esta carta iría aquí. Cuando haya aquí 5 cartas, en la fase de comprobar la penalización por tiempo, tendríamos que hacer una serie de operaciones. O sea, refrescaríamos nuestro mazo, etc. Otra de las acciones que podemos hacer es traernos cartas a la mano. Si creemos que la primera carta no nos sirve ahora, pero sí que nos puede servir para un turno posterior, podemos subirnosla a la mano. En la mano, como mucho, podemos tener 3 cartas. Y si en algún momento llegamos a tener más de 3 cartas, tendríamos que descartarnos de alguna. Siempre que nos descartemos de alguna carta, ya sea porque la descartemos para hacer la acción o porque la subamos a la mano y descartemos alguna de la mano, siempre que subamos, que tengamos que descartar una carta, tenemos que comprobar si tiene el símbolo del reloj de arena. Si tiene el símbolo de reloj de arena, la pondremos en esta parte del tablero. Si no tiene el símbolo, la colocaremos en el descarte normal. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Por ahora, bueno, volveríamos a pasar carta y esto se iría llenando. Voy a hacer una jugada, voy a acelerar el tiempo para que no quede demasiado lento. Vale, imaginemos que una vez realizado una cantidad de pasos, esta es la situación actual, tengo una carta de cordura, no tengo cartas de penalización por tiempo, etcétera. Me toca mi turno, voy a robar esta carta, voy a jugarla y la decido jugar aquí. Como tiene el símbolo de candado, necesito tener una carta de llave que no haya sido utilizada con otro candado para utilizarla. Por ejemplo, aquí tengo 2 llaves y aquí tengo un candado, pues podría jugar un segundo candado. No podría jugar otro tercer candado. En este caso, al jugarla aquí, porque la puedo jugar por las combinaciones de métodos de investigación, podría jugarla. Habría jugado un total de 7 cartas, 7 cartas de pista en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo seguir jugando todas las cartas que quiera, pero a partir de la octava, es decir, cuando tenga más de 7, cada carta que yo juegue aquí tendré que hacer un chequeo de cordura, que recuerdo que es sacar una carta de aquí y si sale el simbolito de locura, lo tengo que poner aquí. Cuando aquí haya 5 hemos perdido. O sea, es forzar un poco la máquina. Cuando yo pongo aquí la carta, tengo que resolver de izquierda a derecha todos los símbolos. Los marrones son opcionales. Aquí podría coger una carta de algún caso que hubiera cerrado. Aquí podría quitarme una carta de aquí y cogerla a la mano si quisiera. Aquí tendría que hacer un chequeo de cordura, que sería este, que en este caso lo he acertado y pasaría aquí. Podría coger una carta de aquí y volverla a la mano. Hay una serie de combinaciones que hay, etcétera. Aquí tendría que descartarme una carta, aquí tendría que descartarme una carta de la mano, si tuviera alguna. Aquí tendría que hacer lo mismo, otro chequeo de cordura y podría robar una carta del mazo de descarte. Con el mazo, no, y barajaría el mazo de descarte con el mazo de robo, etcétera. Si yo podría aquí seguir jugando todo lo que quisiera. Pero imaginemos que tenemos que cerrar el caso, que para eso nos pagan. Para cerrar el caso yo descarto, sí, como siempre, la primera carta. Siempre que hago algo tengo que tengo que hacer algo con la primera carta, la carta principal, que es la que está aquí. Y solo puedo cerrar el caso si tengo 5 tipos distintos de pista, o si es 6, mejor. En este caso tengo huella dactilar, persona, artefacto, localización y amenaza. Tengo las 6, tengo algunas repetidas, pero genial. Entonces, en ese momento yo puedo quitar las cartas puedo retirar las cartas que tengan el símbolo de puzzle, que recuerdo que son los puntos de victoria, vamos a llamarlo así, necesito obtener en mis casos 5. Si quitando estas cartas sigo teniendo al menos 5 iconos distintos, puedo ponerlas en la perspectiva general. Eso significa que el caso lo he resuelto bien, resuelto el caso del asesinato de la pobre estudiante y además he encontrado pistas para el caso general, que es el caso de los asesinatos del culto de la bruja, que es el nombre de la cajita. ¿Vale? ¿Para qué me sirve eso? Cuando yo consiga 5 cartas aquí, he conseguido ganar el juego. Esto ha sido una disposición que he puesto, que me ha costado bastante trabajo ponerla. Normalmente, ya coger una carta es muy bueno. O sea, esta carta es muy bueno. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que en vez de resolver el caso
como lo he resuelto, lo resolvería así, con esta configuración. En este caso, como quitando esta carta, que es un símbolo de amenaza, una calavera, no tendría 5 símbolos distintos, esta carta no la podría poner en la perspectiva general, ¿de acuerdo? Esta carta, digamos que he resuelto el caso, bien, perfecto, pero he perdido la oportunidad de encontrar pistas para resolver el caso global, el caso general. Para cuando se resuelve un caso, todas las cartas que no se pongan en la perspectiva general se ponen aquí en la parte de casos cerrados y se podrían utilizar con alguna combinación de cartas que hace que podamos robar de ese mazo. El juego, la verdad es que es desafiante. El tema podría ser, está un poco cogido con, el tema está un poco cogido por los pelos, pero bueno, podría haber sido impuesto de Arkham Noir, podría haber sido My Little Pony viaja al mundo de la piruleta. Es decir, el tema puede ser cualquiera. O sea que este aspecto de relato negro con las caricaturas de los personajes y las ilustraciones le da un puntito de esto de detective de los años 20. Me ha faltado decir que hay aquí un contacto profesional que es como un ayudante que solo podemos utilizar una vez. En este caso tiene dos caras. Nos proporcionaría una llave que nos serviría para jugar una carta que tuviera cerrojo. En este caso nos permitiría hacer un cambio de cartas de una por otro. Está todo explicado en el super reglamento, que son literalmente dos hojas, o sea, y muchos dibujos. El reglamento es súper sencillo, simplemente hacerse un poco con las mecánicas de qué es cada cosa, de cuándo se vacía un mazo, qué pasas, de cuándo se llena una pila, qué pasa, de cómo se ponen las cartas. Es un juego sencillito pero desafiante. También ayuda mucho las cartas de ayuda para contar, digamos, qué cartas hay de cada tipo, porque por ejemplo hay un tipo que hay muy poquitas, hay solo 4 y casi ninguna. Me parece que hay 8 en total. Hay 8 cartas con el símbolo del puzzle y si se nos meten en el descarte em, porque no hemos podido rescatarla, es bastante difícil conseguir las 5 que tenemos. También hay distintos modos de dificultad que son simplemente darle la vuelta a estas cartas, que en vez de necesitar 5 pistas de perspectiva general necesitamos 6, o el mazo de robo es un poquito más, esto no, o el mazo de robo es un poquito más grande, más fácil, en este caso sería más fácil, nos moriríamos con 6 cartas de cordura y con 6 cartas de tiempo nos perjudica y se nos muere otro aldeano, otro parroquiano. Hay distintas configuraciones para hacer un jueguecito que a mí me resulta, o al menos difícil, porque es muy fácil encadenar muchas cartas de chequeo de cordura, chequeo de cordura. Y cuando tienes 2 o 3 cartitas de estas así seguidas, esto no sería legal. Bueno, así sería un poco más legal. De repente te salen 2 cartas de cordura y ejecutas 2 veces esto y te elimina muy rápidamente. Mm, Bueno, Acarnoir tiene también varios casos, el caso 2 y el caso 3. Ya digo, son independientes uno de otro, no hace falta comprárselos todos porque más o menos las mecánicas son iguales, simplemente las ilustraciones cambian y no sé si añaden algún tipo nuevo de configuración de cartas. Espero que os haya gustado la video explicación juego y si os ha gustado ya sabéis, darle like, comentarios y a fumar pipa y a vivir tranquilos. Muchas gracias por verme, suscribiros, adiós.